capítulo 6, versículo 70. Un solo versículo para iniciar la predicación. Jesús le respondió: no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Dios Padre, gracias por esta oportunidad. Como siempre te pido, mi Dios, pon en mis labios todo aquello que quieres que este pueblo escuche. Que tu Espíritu me conceda comunicar al pueblo tus palabras. Guía mis ideas y que la gente que escuche este mensaje reciba con mansedumbre la exhortación. Te lo pido, Padre, por Cristo Jesús. Amén. El Señor Jesús enseñaba y llegó un momento que la gente dijo: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Difícil de entender. La palabra de Dios que los confrontaba con sí mismo. Y todos se alejaron. Jesús le dijo a sus discípulos: ¿ustedes también se quieren ir? Pedro le dijo: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y dice el Señor Jesús: no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Y así se llama esta enseñanza. Uno de ustedes es diablo. Ahora, igual que los discípulos, cuando el Señor Jesús le dijo que uno de ustedes me va a traicionar, todos se preguntaban: ¿seré yo? ¿Seré yo? Dice el versículo 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién la había de entregar. Cada vez, hermano, que se menciona a Judas Iscariote, se hace referencia a su condición de traidor. Él es el fracaso más grande de la historia de la humanidad. ¿Por qué, hermano? Porque cometió el acto más terrible que alguien pueda cometer: entregar al Hijo de Dios, santo y perfecto. Ahora, hermano, la historia de Judas Iscariote es un ejemplo para nosotros de hasta dónde es capaz una persona de caer. Judas Iscariote pasó 3 años cerca de Cristo. ¿Me está escuchando? Pero su corazón se endureció por el pecado al punto, hermano, de no creer en Cristo Jesús, al punto, hermano, de llenarse de odio, de decepción, de llenarse de avaricia y vender al Señor Jesús por 30 monedas de plata. Esta es una advertencia, hermano, y quiero que ponga atención. Es una advertencia cuando hay descuido espiritual. Es una advertencia, hermano, por todas aquellas oportunidades despreciadas. Es una advertencia, hermano, cuando se deja uno llevar por sus concupiscencias y, hermano, por su dureza de corazón. Hay que entender, hermano, que Judas Iscariote estuvo tan cerca del Señor como fue posible. Él fue uno de los 12 apóstoles escogidos personalmente por el Señor Jesús. No se nos dice en qué circunstancias y de qué manera el Señor Jesús llamó a Judas Iscariote. Pero Judas Iscariote estaba dentro del círculo selecto de discípulos del Señor Jesús. Es más, tan cerca estuvo del Señor Jesús, y hermano, y tanto compañerismo tenía con los demás apóstoles, que, hermano, lo consideraban una persona de confianza, que llegó a ser el tesorero de las ofrendas que le daban al Señor Jesús. Yo pregunto: ¿a quién usted pone de tesorero? ¿O a quién le confía el dinero? A gente de confianza, a gente honesta, a gente de la cual usted no duda de su fidelidad. Ese fue Judas. Sin embargo, hermanos, Judas se mantuvo incrédulo. Él participó de las enseñanzas del Señor Jesús. El Señor Jesús predicaba a las multitudes y después a sus discípulos, ya a solas, les explicaba más claramente las enseñanzas a ellos.
Y entre esos 12 estaba ¿quién? Judas Iscariote. Entonces, hermano, después de todos estos privilegios que Judas tuvo, él se mantuvo incrédulo hasta el final. Y hermano, escuche con atención. Y terminó en el infierno por la eternidad. La Biblia nos habla de Judas como el hijo de perdición. La Biblia nos enseña que es posible estar cerca de Cristo. Con el ejemplo de Judas, la Biblia nos dice que es posible que una persona profese ser discípulo o discípula de Cristo. La Biblia nos enseña con el ejemplo de Judas que es posible estar involucrado en la obra de Dios. Judas salió a predicar de dos en dos. La Biblia nos dice que el Señor Jesús les dio autoridad de sanar enfermos, de resucitar muertos y de expulsar demonios. Amén, hermanos. Y la Biblia nos enseña, por el ejemplo de Judas, que hay gente que puede estar activa en la obra de Dios y nadie puede sospechar de él. ¿Quién sospechaba de Judas? ¿Quién lo descubrió? Nadie. ¿Hasta cuándo? Hasta el último minuto. Cuando ya era inevitable. Cuando estaban en el huerto de Getsemaní, Judas dijo, al que yo besare, ese es, prenderle. Nadie sospechaba de él. Y en ese momento, cuando Jesús recibe a Judas, y Judas le da un beso, salve maestro, Jesús le dice, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Ya fue en ese momento que ya no se pudo ocultar la hipocresía y la traición de Judas. Y así hay mucha gente en la iglesia que están involucradas en la obra de Dios. Que podemos decir, qué bueno el hermanito, qué bendición el hermanito, qué bendición la hermanita, qué fiel, qué trabajador, qué consagrado. ¿Y qué dice el Señor Jesús? Pero uno de vosotros es diablo. Amén, hermanos. Dice allí en Mateo capítulo 7, antes de entrar a la enseñanza. Mateo capítulo 7. Ya muchos se espantaron, ¿verdad? En Mateo capítulo 7, por favor, versículo 21 y 23. No todo el que me dice, Mateo 7, 21, ya lo estamos viendo, hermanos, si no ponga mucha atención. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé que nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿En qué está confiando la gente para decir que es salva? ¿En qué es fiel a la obra? ¿En qué trabaja en la obra? Yo lo he dicho y estoy convencido, y hay gente que lo dice. Incluso va a haber pastores condenados al infierno. Lo digo con temor y temblor. ¿Me está escuchando? En aquel día mucha gente se va a llevar terribles y desafortunadas sorpresas. Hay gente que vive engañada, como los tiempos del Señor Jesús. Gente se consideraba justa. Hay gente que está confiando, hermanos, en que hicieron la oración del pecador y que se bautizaron. Esta enseñanza, hermano, tengo semanas meditándola. Porque me he encontrado hermanos, y le voy a poner entre comillas hermanos, que los conozco de 20 y tantos años. Y hermano, parecen de todo menos cristianos. Andan en fornicación, andan en adulterio, andan en borracheras. Unos andan en delitos perseguidos por la justicia.
Yo no puedo decirle a la gente si es o no es salvo. Yo, hermano, yo no tengo la autoridad para decirle usted salvo, usted no. Yo no tengo esa autoridad. Con la Biblia le puedo mostrar a usted cómo ser salvo. Con la Biblia yo le puedo mostrar a usted las evidencias que una persona es salva. Pero hermano, si usted es salvo o no, solamente lo sabe Dios y usted. ¿Me está siguiendo, hermano? Pero la Biblia dice claramente, por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo es posible? Tengo más de 20 años de conocer a algunos. Y están peor. Viven como los incrédulos. Ahora, hermano, le voy a decir, el concepto de cristiano carnal no existe. La Biblia dice, les hablo como a carnales, pero no existe el cristiano carnal. Porque un cristiano nace espiritualmente y va a ser guiado por el Espíritu. ¿Estamos de acuerdo? Vivirá un tiempo en la carne, pero hermano, dice la Biblia que el que practica las obras de la carne no heredará el reino de Dios. Podrá tener un tiempo, hermano, de debilidad, andará en la carne, pero si constantemente vive en la carne, la Biblia dice que practica tales cosas, no heredará el reino de Dios. Amén, hermano. Aquí Judas, hermano, estuvo con el Señor Jesús aproximadamente 3 años y medio. Y al final se descubrió que no era hijo de Dios. Hermano, yo conozco gente, les repito, de más de 20 años, que no están dando ninguna evidencia de salvación. Hermano, Jesús escogió a Judas para que fuera apóstol. Jesús nos dice en la Escritura que él sabía quiénes creen y también Jesús sabe quiénes no creen. ¿Estamos de acuerdo? Pero él ya conocía la condición de Judas Iscariote. Veamos, hermano, en Juan capítulo 13, y solamente estoy poniendo una base para la enseñanza. En Juan capítulo 13, versículo 10. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Amén, hermanos. En la última cena, el Señor Jesús le lavó los pies a sus discípulos. Y hermano, ¿sabe quién también le lavó los pies? A Judas. Pero hermano, el Señor Jesús nunca dijo quién era el traidor. Jesús nunca dijo quién le iba a entregar. Jesús nunca dijo quién no era salvo. ¿Por qué lo escogió el Señor Jesús? No lo sabemos. Estaba determinado que uno de sus discípulos lo iba a entregar. Estaba profetizado. El Salmo 41. Y otro salmo se va el título, el número. ¿No? Al parecer tú, mi íntimo, mi cercano mío, que juntos comunicábamos los secretos en la casa. Hermano, Dios permite que en las iglesias haya gente que no es salva. Dice en Mateo capítulo 13. Hermano, encuentre los textos y no ponga mucha atención. Si no, puede ver el video después. Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30. Mateo capítulo 13, versículos 24 al 30. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no,
No sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro, hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atala en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Jesús dio esta parábola para ilustrar que en la iglesia hay gente que es salva, pero que también hay gente que no es salva. Y no se va a saber hasta en aquel día en que todos seamos juzgados y Dios revele los secretos y las intenciones del corazón. Pero Jesús explicó la parábola. Versículo 37. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es del mundo. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del mal. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán ¿en dónde, hermanos? En el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Hermano, hermana, yo no le estoy hablando a nadie en especial. También no se vaya a ofender. No quiero poner en duda su salvación. Para eso es la palabra de Dios. ¿Sí? En la iglesia predicamos la palabra de Dios. El pastor debe estar vigilante, atento, a poner orden, a que no se impartan falsas doctrinas, que no crezcan los rumores, que no crezcan los chismes, que no crezcan los pleitos. ¿Sí me está escuchando? A poner orden, simplemente, ¿verdad? Pero si usted o no es salvo, a mí no me corresponde decidirlo. En aquel día Dios los va a separar. Amén, hermano. No se saca la cizaña. ¿Por qué, hermano? Porque al sacar la cizaña también se puede dañar el trigo. ¿Qué dice el Señor? Déjalos que crezcan, ¿qué? Juntos. Hay que estar juntos, trigo y cizaña. En aquel día. Entonces, hermano, hay que entender, hermano, que hay gente que no es salva. Pero ¿cómo? Si vienen a la iglesia, si escuchan la palabra de Dios, hermano, ahí está Judas. Judas escuchó personalmente de cerca al Señor Jesús. Judas, hermano, junto con los demás discípulos, el Señor les explicaba las cosas personalmente, en privado, más claramente. Ahí estaba Judas. Día y noche también Judas dejó todo por seguir al Señor Jesús. Ahí estaba Judas. Entonces, hermano, yo quiero que usted entienda y que esté seguro de su salvación. Que no se esté engañando. La Biblia dice que a veces nuestra lengua engaña nuestro corazón. Hay gente que está confiando como estos de Mateo 7. Señor, en tu nombre hicimos. Señor, yo iba a la iglesia, apoyaba la obra, cooperaba, iba con el pastor, iba con la esposa del pastor, iba a todos los cultos, salía a ganar almas. Amén, hermanos. Hasta los mismos discípulos, nosotros también dudaron. Jesús dijo, uno de vosotros me va a entregar. ¿Y qué preguntaron todos? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Nunca dijeron de Judas, porque nunca sospecharon de él. Judas era una persona confiable, fiel, trabajadora, consagrada. Y mire, al final, la Biblia dice que era hijo de perdición. Esta enseñanza, hermano, es para que usted se analice, se examine a usted mismo. Esta enseñanza es para que usted la comparta. Y que usted hoy, hermano, usted 100% segura que es una persona salva. Pero también para que hoy viva totalmente consagrada al Señor. Ya sin inseguridades, sin dudas. ¿Cómo evitar ser un Judas? No en la condición de traidor,
sino no en convertirse en una persona no salva y viva engañada hasta ese día. Vea 2 de Corintios, capítulo 13. 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Segunda de Corintios 13, 5. Escuche con atención. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo estaba en vosotros, a menos que estéis, ¿qué? Reprobados. En primer lugar, hermano, ¿cómo evitar ser como Judas, vivir engañado y engañando a los demás y no ser salvo? Hoy, hermano, examínese usted mismo. Yo no le puedo decir a usted si es o no es salvo. Solamente Dios y usted lo sabe. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y hay muchas pruebas, hermano, y un día lo vamos a enseñar también. ¿Cómo puedo saber que soy salvo? La Biblia no lo dice. Va a haber eventos en su vida, y hermano, que usted tiene que ver si es o no es salvo. Yo pregunto, saliendo de la iglesia de este momento, ¿qué evidencia su vida da de que usted es una persona salva? No me lo diga. Es como los médicos, ¿verdad? Cuando la mujer tiene un cáncer de mama, le dicen que se autoexplore. Amén. Los doctores a veces dan síntomas. ¿Cómo saber si tengo diabetes? ¿Cómo saber si tengo el colesterol alto? Y hasta te dan pruebas, ¿no? Pues cheque esto, cheque el otro. Entonces, hermano, la Biblia nos exhorta que nos examinemos a nosotros mismos. Y hermano, es interesante que este versículo esté en 2 de Corintios, porque la iglesia de Corintio era una iglesia carnal. Eran salvos, pero muchos vivían en la carne. Y por eso Pablo dijo, les hablo como a carnales. Escribió la primera carta y algunos de los corintios se arrepintieron. ¿Me está siguiendo? Pero todavía otros seguían en su pecado. Les escribe una segunda carta, esperando que algunos se arrepintieron, pero unos siguieron en su pecado. Entonces Pablo dice, bueno, ya les escribí una vez, ya les exhorté la segunda vez, pues examínense si son o no son salvos y no se estén engañando. Entonces, hermano, esa es la exhortación. Uno mismo debe de examinarse a sí mismo. Los discípulos dijeron, ¿seré yo? ¿Acaso seré yo? Entonces, hermano, es responsabilidad suya, a través de las enseñanzas, a través del escrutinio de las Escrituras, que usted vea si es o no es salvo. La Biblia nos dice que la Biblia es como un espejo. ¿Me está escuchando? ¿Para qué se ve usted al espejo? Para que usted, hermano, vea, no por vanidad, ¿verdad? Espejito, espejito, ¿quién es el más bonito? No. Usted se ve al espejo para arreglarse, para corregir, para ver si usted está bien. ¿Me está escuchando? Eso es la palabra de Dios. ¿Cómo evitar ser un Judas? ¿Cómo evitar ser engañado toda su vida? Y para que ese día no se lleve una terrible y horrenda sorpresa, examínese hoy si es o no es salvo. Número 2, hermano, le estoy predicando algo que yo mismo apliqué en mi vida. Salmo 139. Hermano, le estoy compartiendo algo que yo he vivido y que vivo cada día. Eso es la palabra de Dios. Salmo 139, versículo 23 y 24. Salmo 139, versículos 23 y 24. Vea la oración del salmista. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve
si hay en mí camino de perversidad, ¿y qué dice? Y guíame en el camino eterno. Clame por salvación. Diga, Señor, ¿soy salvo o no soy salvo? Si soy salvo, vuélveme el gozo de tu salvación. No vivir con dudas ni con inseguridades. El rey David fue el que compuso este salmo, inspirado por el Espíritu Santo. El mismo David, que era un varón conforme al corazón de Dios, usted sabe, él cometió adulterio, homicidio. ¿Me está siguiendo? Cometió actos de la carne, actos que merecían la muerte. Hasta que vino el profeta Natán y le predicó y le redarguyó. ¿Qué dijo David? Pequé contra Jehová. Reconoció su pecado. Y él dijo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Restaura los huesos que has quebrantado y vuélveme el gozo de tu salvación. Por eso, hermano, un cristiano no puede vivir constantemente en la carne. Un verdadero cristiano va a escuchar la predicación y, hermano, humildemente se va a arrepentir de su pecado. Amén, hermanos. Él pidió, el salmista pedía la seguridad de la salvación. Si no soy salvo, muéstrame, sálvame y guíame. George Whitefield, un predicador del siglo XVIII, considerado la primera celebridad moderna. Él, aunque era inglés, vivía en Inglaterra, viajó 18, realizó 13 viajes a América. Cuando cruzar el Atlántico, hermano, era una gran proeza y era muy peligroso porque era en barco. Se nos dice que el hermano llegó a tener audiencias de 80,000 personas, predicando al aire libre. Oficialmente llegó a predicar 18,000 sermones y no oficial 30,000 sermones. Pero él una vez oró, dijo, Señor, si no soy cristiano, si no lo soy realmente, por el amor de Jesucristo, muéstrame qué es el cristianismo. No sea que al final me condene. Esa debería ser nuestra oración. Señor, ¿soy salvo? Si no soy, sálvame y muéstrame lo que es ser un cristiano y una cristiana. Guíame para vivir como un cristiano, una cristiana. No sea que al final me condene. Y es lo que dice este salmo. Ve si hay en mí camino de perversidad. ¿Y qué dice? Y guíame en el camino eterno. Otro salmo dice, ¿quién conocerá sus errores? Vamos a verlo, hermanos, si no me equivoco, el Salmo 19. Sea el Salmo 19, dice, versículo 12, ¿estamos ahí? ¿Quién podrá entender sus propios errores? ¿Lo estamos viendo, hermanos? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía, redentor mío. ¿Sí lo está viendo, hermanos? A lo que yo lo estoy invitando a que usted hable con el Señor. Venga personalmente con el Señor. ¿Me está escuchando? Porque Jesús claramente dijo, apartaos de mí, nunca que os conocí, hacedores de maldad. ¿Qué significa, hermano? Que hay gente que es cristiana, está en la obra de Dios, está en la iglesia, pero nunca ha establecido una relación personal con el Señor Jesús. Que no ha ido con Él personalmente. ¿En dónde? En cualquier lugar. El Señor Jesús dijo, enciérrate en tu cuarto y habla a tu Padre en secreto. Acérquese al Señor. Háblele personalmente. ¿Cómo evitar ser un Judas? Y hermano, y vivir engañado toda su vida y al final condenarse. Vean Juan
capítulo 6. Juan, capítulo 6. Versículo 35 en adelante. Juan 6:35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Hermano, venga a Cristo en un verdadero arrepentimiento. Jesús claramente dice, el que a mí viene, no le echo fuera. Si usted efectivamente se reconoce pecador, si usted efectivamente entiende que no se puede salvar por usted mismo y que usted se puede engañar, venga a Cristo personalmente. Clame por salvación. Sálvame, Señor Jesús. Dame esa seguridad. Dame esa certeza. Y que tu Espíritu Santo me ayude a vivir como un verdadero creyente. Amén, hermano. Porque hay gente que no se toma esa molestia y creen que ya son salvos y no establecen una religión, una relación con Cristo. Por eso Jesús claramente dice, con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y esta es la seguridad, hermano. Dice que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga ¿qué? Vida eterna. Amén, hermanos. Seguimos leyendo. Mateo, capítulo 13. Mateo 13, versículo 21. Les dije Juan, perdón, es Juan, perdón. Es que estoy aquí buscando mi goma. Es Juan, perdóneme hermano. Juan capítulo 13. Está un poco extenso esto, pero es necesario. Juan capítulo 13, versículo 21 al 27. Juan 13, 21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era de noche. ¿Cómo evitar ser como Judas? Vivir engañado y terminar condenado. Hermano, hermana, todos los que me escuchan, aproveche la oportunidad que el Señor Jesús le está dando hoy.
En ese momento, Jesús le dice a Judas, tú eres. En ese momento, Jesús le revela a Judas que ya Jesús conocía quién era el que le iba a entregar. Imagínense la sorpresa de Judas al saberse descubierto. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué pudo haber hecho? Oh, me descubrieron. Señor, perdóname. ¿Pero qué hizo? Al contrario, permitió que Satanás entrara en su corazón. Mi hermano, así hay mucha gente. Se les predica su pecado. Se les dice la verdad. Pero hermano, tienen dos opciones. Arrepentirse o continuar en su pecado. Y hermano, a través de las escrituras nos damos cuenta que aquella gente que rechaza siempre la oferta de arrepentimiento, al final Dios los abandona y los entrega a una mente reprobada. Llegan a un punto en que ya no hay lugar para el arrepentimiento. Su corazón se endurece. Pusimos el ejemplo de David, el rey David era el rey. Cuando él cometió adulterio y homicidio, se enteraron sus soldados, se enteró su general. ¿Quién le dijo algo al rey? Nadie. Dijo el rey, me gusta esa muchacha, tráigamela. Sí, señor. Ahí se la llevaron. Llega su marido. David lo hizo que se acostara con su esposa para cubrir el embarazo. No quiso, lo emborrachó, así tampoco. Dice, bueno, le dice al general, ponlo hasta el frente de la batalla para que sea de los primeros en morir. Todo eso lo supieron sus generales, sus soldados. ¿Quién le dijo al rey algo? Nada. Pero llega el profeta y para eso son los pastores. Para arruinarles la fiesta, para que se les borre la sonrisa. Tú eres ese hombre. Tú cometiste pecado, cometiste adulterio, cometiste homicidio. Lo hiciste a escondidas, pero Dios te va a juzgar enfrente de todo. ¿Qué hizo David? ¿Tú quién eres? Le dijo eso el rey David al profeta Natán. ¿Usted quién es, pastor, para meterse en mi vida? ¿Qué le importa? Porque si hay gente que me ha dicho, que qué me importa, que quién soy yo para meterme en sus vidas. La gente se ofende. ¿Pero qué hizo David? Pequé contra Jehová. ¿Qué hizo Judas cuando se vio descubierto? Satanás entró él. Y Jesús le dijo, lo que vas a hacer, a lo más pronto. Si no te arrepientes, ¿qué haces aquí? Mejor vete. Y ya fue cuando se celebró la cena del Señor, sin Judas. Y la Biblia dice que él salió. Entonces, hermanos, si hoy Dios nos redarguye de pecado, hoy arrepintámonos en humildad, humillándonos delante de él. Hermano, porque lo que está determinándose aquí, hermano, es su destino eterno. Toda una eternidad en el infierno. Imagínense a Judas en este momento, retorciéndose en el infierno por los tormentos del fuego eterno, pero más por su conciencia, que lo tuvo tan cerca, que Jesús en repetidas ocasiones se lo dijo, tú no estás limpio, alguien me va a entregar, uno de ustedes es diablo. Y hasta en el último momento, cuando ya no se podía hacer nada, tú me vas a entregar. Fue la última oportunidad que Judas tuvo para arrepentirse. Hermano, esa es la exhortación que siempre se le hace a toda la gente. No desaproveche. El mensaje no es para ofenderlo, no es para faltarle al respeto, no es porque el pastor se quiera desquitar con usted. No, hermano, es la voz de Dios que lo está exhortando al arrepentimiento, porque tal vez sea la única y la última oportunidad que usted tiene, como le sucedió a Judas. Fue la última vez que habló con el Señor Jesús, fue la última vez que le descubrió su pecado. Y hermano, después Judas entregó al Señor Jesús. Ya arrepentido quiso devolver las monedas de plata. ¿Qué le dijeron los sacerdotes? Si entregaste sangre inocente, allá tú.
¿Qué nos importa a nosotros? Y Judas, por la desesperación de la culpa, se mató pensando que así iba a acabar con su sufrimiento. No, empezó el tormento eterno. Esa es la última oportunidad. La predicación a veces es la última oportunidad. La visita del pastor tal vez es la última oportunidad. Le hablo a gente, hermano. Yo visito entre semana. Amigos, compañeros de aquellos entonces. Hermano. Y su vida no da evidencia de que quieran consagrarse, de que quieran congregarse por lo menos. ¿Me está escuchando? No desaproveche esa oportunidad. Vemos ahí también, hermano, en Mateo 26. Mateo 26. Mateo 26, versículo 21 al 25. Y mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo, dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, soy yo, maestro. Le dijo, tú lo has dicho. ¿Qué más quieres, hermano? Por eso a veces preguntamos en los cultos si Dios le ha hablado. Y hermano, Dios habla. ¿Sí me está escuchando? Dios habla. La palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta las coyunturas y los huesos, hasta partir el alma y el espíritu, revelando las intenciones y los pensamientos del corazón. Dios nos habla, usted tiene la decisión de arrepentirse o dejar que su corazón se endurezca. Y hermano, eso es muy peligroso. Juan 12. Juan 12, ¿cómo evitar? Juan 12, capítulo 12, versículo 3 al 6. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que la había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Todos conocemos esta historia. María, que por los otros evangelios sabemos que fue María, tal vez sus ahorros, tal vez hermano, no sé, pero ella compró un perfume evaluado en 300 denarios. Un denario, hermano, era el pago del salario de un día de trabajo. Estamos hablando que el perfume le costó casi 10 meses de trabajo. Lo que una persona ganaba en 10 meses, eso le costó el perfume. Y lo ungió para el Señor Jesús. Un perfume tan caro que toda la casa se llenó del olor. Entonces Judas ve que está ungiendo al Señor Jesús. Y él dijo, ¿por qué no se vendió este perfume y dárselo a los pobres? Pero él lo decía con buenas intenciones. No. La Biblia nos dice que él era ¿qué? Ladrón. Y estaba viendo ese gasto como una pérdida para él. ¿Sí me está escuchando? Oh, estoy perdiendo. Si este dinero hubiera estado aquí, pues ahí le hubiera yo pellizcado algo. ¿Sí? No era tan piadoso como hacía creer. Y en otros evangelios nos dice que también los discípulos fueron contagiados por este mismo espíritu. Ah, pues sí, es un desperdicio. ¿Qué dice el Señor Jesús? Déjala. Para mi sepultura lo está haciendo. Porque a los pobres siempre los tendréis.
De una fue indirecta diciéndole a Judas. Pero Juan en ese momento no entendió qué pasó. Él dijo, no, sí, pues es un desperdicio. Años después, por la inspiración del Espíritu Santo, se dio cuenta que las intenciones de Judas no eran auténticas. ¿Qué estoy enseñando con esto? Asegúrate que tus motivos sean correctos. Todo lo que hagáis de palabra, de hecho, sea ¿para quién? Para el Señor, de corazón. ¿Sí? No quieras aparentar una piedad que no es. No utilices el ministerio para tus propios motivos. ¿Sí? Algunos compañeros pastores no me quieren por eso. Se nos olvida a veces lo que nuestro maestro en el colegio bíblico enseñaba del pastor Jack Hayes. Usa tu ministerio para ayudar a la gente. Y no uses a la gente para ayudar a tu ministerio. Hay pastores que edifican iglesias, pero no son para el Señor, están edificando un monumento para su propio ministerio. Y así hay mucha gente que vienen a la iglesia, quién sabe por qué motivo, y aparentan piedad, y aparentan que lo están haciendo para el Señor, pero no. El ejemplo está en ¿quién? En Judas. Todos dijeron, sí, es un desperdicio. Y siempre, hermano, este tipo de personas están criticando lo que hacen los demás. Ay, la hermanita ya está, mira, la hermanita ya está, ahí está todos los días en la iglesia. Ahí el hermanito, mira, ahora sí ya muy acá, ahí anda detrás del pastor. E inclusive hay gente, yo he escuchado que dicen que, perdóneme, pero así dicen, andan de barbero. ¿Sí? Compañeros pastores, me han criticado a mí. Mira, ¿qué está haciendo? Mira, buscándole defectos. Tenga cuidado de aquellos hermanos que siempre están criticando lo que usted hace para el Señor. Si ya vino, si ya hizo, si ya puso, si ya cooperó, si ya trajo, si ya trabajó. ¿Sí me está escuchando? Aquel que lo está siempre criticando, hermano, siempre hay algo detrás de él. El ejemplo está aquí, en Judas. Un verdadero creyente dirá, qué bueno, gloria a Dios, que la hermana va a hacer esto, gloria a Dios, que el hermano ya hizo esto, gloria a Dios, que tal persona ya cooperó con esto, amén, gloria a Dios. Amén, hermanos. Porque al final, ¿para quién es? Supuestamente, ¿para quién es? Para el Señor. Ay, el pastor no se dio cuenta que yo cooperé. El pastor no se dio cuenta que yo ayudé. El pastor no se dio cuenta que yo vine a cooperar. ¿Para quién entonces lo estás haciendo? ¿Para los hombres o para Dios? ¿Recuerda de Ananías y Zafira que vendieron un terreno? Porque Bernabé vendió un terreno y lo trajo. Es el registro de que alguien vendió su terreno por primera vez y lo trajo a la iglesia. Y por eso le pusieron Bernabé, que significa hijo de consolación, que significa que su ofrenda pues trajo consuelo a la iglesia. ¿Sí? Vendió un terreno, pero él le vendió porque era un levita y los levitas tenían prohibido tener terrenos. Y él lo vendió, dijo, no, yo soy levita, no puedo tener terrenos, lo vendo, y entonces queda con el dinero. Ahí está, pastor, ahí está palabra. Oh, hermano, nos va a ayudar mucho esta ofrenda. Bernabé, hijo de consolación. Ananías y Zafira vieron, fíjate, pues también vamos a ver el terrenito, pero ¿sabes qué? Bueno, lo vamos a dar en 100,000, pero lo vamos a dar 80 a la iglesia. Y nos quedamos con 20. Y vamos a decirle que en 80 se vendió. Y que lo estamos dando todo a la obra. ¿No, mujer? Sí, viejo, órale. Llegan con Pedro. Llega Ananías. Pastor, mira, aquí está la ofrenda. Vendí mi terreno, aquí están 80,000 pesos. Ah, bravo, hermanos. Pero Pedro, con el discernimiento de espíritus, ¿por qué tentó Satanás tu corazón? No le has mentido a los hombres, le has mentido a Dios, le has mentido al Espíritu Santo. ¿Y qué pasó en ese momento? Cayó muerto. Se lo llevaron a enterrar. Entra la mujer. Oye, Zafira, ¿vendieron en tanto el terreno? Sí. Mira, ahí están entrando. Los que vienen de enterrar a tu esposo, a ti también te van a llevar. Por estarle mintiendo a la obra. Y también murió. Amén, hermano. Por eso hay que ser transparentes. A mí me critican por eso, por ser transparente. Pero hermano, las cosas como son.
No necesito engañar, ni impresionar a nadie, ni demostrar lo que no soy. Hay que ser auténticos. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Porque Judas, por aparentar una piedad, se engañó a sí mismo y terminó en el infierno. Por último, hermanos, Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27. Cualquiera pues, Mateo capítulo 7, 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Hermano, ¿cómo evitar ser como Judas? Engañando y engañándose, y terminar en el infierno. Ponga en práctica las enseñanzas del Señor. Judas escuchó todas las enseñanzas de los labios del mismo Señor Jesús. Pero ¿sabe qué pasó? No las puso en práctica. Nosotros, hermano, que escuchamos palabra de Dios, que tenemos la Biblia, que escuchamos predicaciones, si Dios nos habla, si Dios nos redarguye, doblar rodilla, pedir perdón, arrepintiéndonos y ejecutar y hacer lo que Dios nos manda, lo que nos enseña. ¿Sí me está escuchando? Hermano, hermana, hoy con toda seguridad podemos decir que Judas Iscariote está en el infierno. ¿O alguien duda de eso? ¿Alguien duda que Judas esté en el infierno? Está en el infierno. La Biblia lo dice, el hijo de perdición. El Hijo del Hombre, dijo el Señor Jesús, va según está determinado de él. Pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le hubiera sido ese hombre que no haber nacido. Porque nació, tuvo el privilegio de ser escogido por el Señor mismo y estar dentro del grupo selecto de los 12 discípulos, escuchando personalmente al Señor Jesús, viajando, caminando con Él, comiendo con Él, trabajando con Él. Y hasta en la última cena, en el último momento, Jesús lo descubre, Él tuvo esa oportunidad de arrepentirse y no se arrepintió. Si no fuera por el testimonio de la Biblia, como sus compañeros consideraban a Judas como una persona piadosa, fiel y consagrada. Así hay gente en la iglesia. No sabemos. Nosotros no vemos a los espíritus. Hermano, pueden pasar años y años. Y haya gente así en las iglesias. Pero al final esa gente vive engañada. Y al final, en aquel día, cuando sea el juicio, esas personas van a escuchar las terribles palabras del Señor Jesús que diga, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Inclinemos el rostro, hermanos, por favor, hagamos una oración. Padre Dios, gracias por este mensaje. Tú sabes, mi Dios, que es difícil predicar esto, pero es la verdad. Tú pusiste en mi corazón enseñarlo. Yo sé, mi Dios, que faltan muchas personas. ¿Cómo quisiera que este mensaje trascendiera estas paredes y llegara a esos corazones de esas personas que viven engañadas, considerándose justas, santas, salvas, nacidas de nuevo y no lo son? Se están engañando y engañando a muchos. Te pido, Padre, que bendigas este grupo selecto aquí presente, a todos los que escuchan esta enseñanza, que hoy puedan asegurar su corazón delante de ti. Hermano, hermana, si Dios ha hablado su corazón, tome unos minutos para orar. Yo no estoy poniendo en duda su salvación, ni tampoco la estoy asegurando. Solamente usted lo sabe.
Si Dios le ha hablado, arrepiéntase, clame al Señor por salvación, que le muestre si es salvo, que le muestre y que le enseñe lo que es vivir como un verdadero cristiano. Entienda, no somos perfectos, pero vamos a ir perfeccionando la santidad. Pídale al Señor que lo guíe. Yo sé que a veces batallamos todavía con algunas cosas. Que el Espíritu Santo nos capacite para obedecer, para poner en práctica las enseñanzas del Señor, para guardar su palabra. Que los motivos sean los correctos, que no aparentemos lo que no somos y que seamos diligentes en poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Sigamos orando. Dios Padre, gracias. Te doy. Sea una invitación a que nos estemos examinando constantemente. Que tú escudriñes nuestro corazón. Y si hay camino de perversidad, guíanos por el camino eterno. Te lo pido por Cristo Jesús. Amén.